Hoy vamos a entrar en la parte ya final de la serie David, el hombre según el corazón de Dios. Pero lo vamos a hacer distinto. Vamos a comenzar a hablar de un aspecto que es crucial. Déjenme contarles una cosa. Esta serie comenzó porque Andrés David venía insistiéndome desde que comenzó el año. Padre, David, padre, habla de David, hablemos de David. Pero él me estaba diciendo a mí, habla de los enemigos de David, un mensaje antiguo que yo he predicado hace muchísimos años. Pero cuando vi que realmente algo había de Dios en lo que Andrés David estaba diciendo, y yo tengo que reconocer que estamos haciendo caso. Por fin, por fin. El que lo oye creerá que es cierto. Sí. No, es chiste. Reconociendo su unción profética, debo decirlo, nosotros no somos una iglesia, ahora se me olvidó el nombre, donde como son familia, ya lo recordé. El pastor Colin, ¿recuerdas, Danilo, que el pastor Colin decía que la iglesia colombiana practicaba mucho el nepotismo? Donde entonces los hijos de los pastores, simplemente por ser hijos de los pastores, ocupaban lugares de liderazgo. Ese no es nuestro caso. De hecho, Andrés David me decía a mí que lo último que él sería en la vida, lo último, sería pastor. En Brasil comenzaron a llamarlo pastor por primera vez. Yo creo que él se hizo una trampa solo con lo de sobredosis. Pero en realidad su llamado central, que también aquí tiene un llamado de liderazgo que ustedes le reconocieron, que yo también reconozco, pero que no hemos favorecido. No lo hago con mi esposa. No, ustedes la llaman pastora porque ustedes reconocen eso. Igual con Andrés David tampoco no practicamos ese tipo de cosas. Pero su llamado mayor, del que yo soy consciente desde que él era un bebé y lo tenía aquí, ahora difícilmente podría acomodarlo. Creo que él tiene que alzarme a mí. El Espíritu Santo me dijo siempre, él es un profeta, es lo que él va a ser, un profeta, y él está cada vez creciendo más y más en eso. Entonces yo creo que fue una voz profética lo de David. Y cuando Andrés David me dijo esto, yo dije, ok, pero hablemos de David bien. Hablemos, y miren, llevamos 4 meses. Sí, 4 meses casi. 4 meses, sí, hablando de David. Porque somos una iglesia davídica, porque tenemos promesas davídicas. ¿Se acuerdan las razones? Y la primera de ellas, porque estamos viviendo un tiempo de explosión espiritual. ¿Se acuerdan? Y además hemos dicho acá, necesitamos como la gran respuesta despertar una espiritualidad que hemos llamado davídica. ¿Alguno de ustedes recuerdan los 3 ingredientes de esa espiritualidad davídica? El primero, que sea profunda. Gracias. Un alma por allá caritativa. Gracias. Uno que se acordó, profunda. Espiritualidad que sea profunda, que sea real, que no sea de apariencia. La segunda característica de esa espiritualidad, ¿cuál es? Se acordaron ya. Relevante, que tenga respuestas, que le hable al tiempo de hoy. Nosotros no somos aculturales, es decir, no decimos no, nos divorciamos de la cultura, entonces encerrémonos, seamos ermitaños. Tampoco somos anticultura, en algunas cosas evidentemente sí, pero creo que la palabra más correcta es decir intracultura. Confrontamos muchas cosas de la cultura porque traemos otra cultura diferente, pero dialogamos con la nuestra. Una prueba de eso, pastor, pero ¿cómo así? Una prueba de eso. ¿Te gustaría que te predicáramos en latín los domingos? ¿O en griego? No, porque en nuestra cultura uno de los rasgos característicos es que hablamos el español. Entonces hablamos nuestro idioma. Eso es dialogar con la cultura y tomar los elementos que puedan ser útiles para poder explotarlos y traer a través de ellos el conocimiento de Dios de una mejor manera. Entonces, relevante, la relevancia no se refiere a la manera como somos, que somos una iglesia, el famoso friendly church, una iglesia que es amigable, que a veces eso se vuelve tan problemático, pero sí buscamos una espiritualidad que tenga respuestas para el tiempo de hoy. Y la tercera característica, ¿cuál es? ¿La recuerdan? Visible. No más agentes secretos, no más gente acobardada, visible. No atacamos a nadie, no ofendemos a nadie, pero tampoco nos negamos. En estos días vi un video en Twitter que publicó el pastor Luis Beltrán, de un joven pastor al que estaban literalmente moliendo a palos por su delito de predicar el evangelio en un lugar, en alguna parte de África. Y yo simplemente lo retuiteé con un comentario. Mientras tanto, nosotros vivimos vidas tan cómodas en la fe, tan cómodas.
El solo hecho, yo lo recuerdo por mis tiempos misioneros, el solo hecho de incomodarnos un poquito e ir a lugares, abría unas puertas increíbles. Ok, entonces hoy vamos a meternos con ya la parte final, los enemigos de David. ¿De qué estamos hablando? Vamos a recordar primero, si tenemos el versículo, el pasaje del Salmo 132, para que lo podamos compartir. Allí está. Porque el Señor ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Salmo 132. Este es mi lugar de reposo para siempre. La respuesta que Dios le estaba dando a David o a Salomón, porque no se sabe cuál de los dos era, cuando decía: levántate, Señor, al lugar de tu reposo. Aquí habitaré porque la he deseado, su provisión bendeciré en abundancia, de pan saciaré a sus pobres. Y me queda una partecita más: a sus sacerdotes también vestiré de salvación, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré surgir el poder de David. Eso es lo que nos interesa tanto. He preparado una lámpara para mi ungido, a sus enemigos cubriré de vergüenza, pero sobre él resplandecerá su corona. Ok, hijo, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Esta ha sido una idea suya y me gustó. Conversemos de los enemigos de David. Cuando hablamos de los enemigos de David, debo decirles esto: aquello que se levanta para impedir que la unción davídica, ya ustedes saben de qué hablo, hemos hablado muchísimo en los últimos meses, para impedir que esa unción se levante. Cuando hablamos de enemigos, hablamos de aquellas cosas, prácticas, conductas, acciones que se levantan para impedir que la unción davídica florezca, o, esta es más tenaz todavía, o cosas que quieren infiltrarla y que la quieren enlodar, que la quieren ensuciar. Entonces vamos a valernos de 5 personajes. Esos 5 personajes fueron en algún momento literalmente enemigos de David, pero no solamente es por lo que hicieron, sino además por lo que tipifican. Algunos no fueron enemigos suyos, fueron demasiado amigos, pero tipifican también enemistad contra David. ¿Estamos listos entonces? ¿Listos? ¿Ustedes en sus casas están listos? Ok, vamos pues. Arranquemos con el primero entonces. El primer gran enemigo de David se llama Saúl. Y a Saúl lo identificamos como la manera de los hombres. Miren, hay un texto que vamos a compartir. Primera de Samuel, Saúl o la manera de los hombres. Disculpen que aquí le vamos a utilizar a ustedes esta, pero ustedes pueden mirar en las otras pantallas. Primer gran adversario de la unción davídica, Saúl. Miren lo que dice en Primera de Samuel capítulo 9 versículo 1 y 2. Había un hombre rico e influyente llamado Cis, de la tribu de Benjamín. Era hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de Becorat, hijo de Afía, de la tribu de Benjamín. Su hijo Saúl, escuchen esta descripción, era el hombre más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. ¿Alguno puede imaginarse un tipo así de alto? Que aún el más alto le llegaba a los hombros. ¿Cuánto me diría ese caballero? ¿Qué es Saúl entonces? Y es lo que vamos a conversar tú y yo ahora. Muy bien. ¿Qué es Saúl? ¿De qué habla Saúl frente a David, frente a la unción davídica? Bueno, Saúl sobrepasaba en estatura a todos los hombres. Eso lo recuerdo muy bien cuando enfatizaba el pastor Randy McMillan. Y él decía: Saúl era un hombre de hombros para arriba. Era una frase que él usaba muchísimo. Lo que queremos decir con esto, una primera gran idea, por favor escúchenme, porque nosotros somos una casa davídica. Un primer gran adversario tipificado en Saúl, ¿cuál es? Que Saúl nos habla de gobierno humano en cualquiera de las formas en que eso signifique. Gobierno humano. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que esa es una de las en realidad es el primer enemigo con el que David se tiene que enfrentar, ¿no? Sí. Y yo pensaba que el primer enemigo en realidad fue alguien muy cercano para David inicialmente, pues por su servicio Es al cierto. rey. De hecho le dio a su hija. Exacto. O se desencartó, ¿no? se desencartó, no. Pero realmente eso me ponía a meditar mucho, porque él realmente en su relación, David traía consuelo en los momentos duros de Saúl, por medio de la adoración, por medio de traer la presencia de Dios para traer alivio a él. Llega el momento en el que se convierte en un enemigo de David y en realidad un enemigo también de la presencia de Dios. Sí, en realidad sí. Esto nos habla, y el pastor Gabriel nos hacía ver algo, y es que
mientras Saúl fue rey, él nunca se interesó por traer el arca de vuelta. Escuchen eso, dilo otra vez. Nunca se interesó por traer el arca de vuelta, nunca se interesó por traer la presencia de Dios de vuelta Porque al Saúl, pueblo de Israel. ahí toma sentido lo que decía Randy. Él decía era de hombros para arriba. O sea, Saúl habla de fuerza humana, cosas a la manera de los seres humanos. Entonces esto me habla realmente de un enemigo que dice, ¿sabe qué? Yo puedo hacer las cosas a mi manera, voy a mirar los modelos y ya creo que yo ya sé cómo hacer las cosas, entonces yo me encargo de hacer esto de la manera que yo puedo hacerla, porque es que yo soy fuerte, yo ya sé, yo ya soy maduro, ya me enseñaron la Biblia, ya me sé las enseñanzas del pastor Edgardo, de las de Gabriel, de Edgar, de todos, ya no tienen nada más para enseñarme, yo puedo hacer las cosas a mi manera. Sí, eso está muy bien. Miren, todo lo que signifique no tener a Dios en cuenta, eso es Saúl. Todo lo que excluye a Dios de la ecuación, manera de los hombres. Fíjense ustedes que en los Pico y Live, cuando los hacía, en los de Europa, yo hablé de un humanismo a la manera de Dios, o yo hablaba más bien de humanidad versus humanismo. Ajá. Porque mucha gente interpreta un Dios personal como un Dios a la medida de la persona. Sí. Entonces lo vamos a hacer a mi manera. Es como yo lo veo. Lo traigo a mi escenario, traigo hasta a Dios a mi escenario. Ajá. Y realmente yo me convierto en Dios para mí mismo. Finalmente esa es la misma lógica desde Adán en el huerto del Edén. La Biblia y algo más. La Biblia y algo más, sí. La Biblia y lo que yo creo. La Biblia y lo que dice fulano. Ajá. Y en últimas terminan que ni la Biblia, ¿no? ¿Cierto? Ni siquiera la Biblia. Pero yo no estoy haciendo nada malo. Sí. Hablaba en estos días en Indianápolis con alguien y entonces yo le decía, tú lees la Biblia porque es una persona que quiere caminar con Dios. Me decía no. Y yo le explicaba la importancia de escuchar las palabras de Dios. Mire, nosotros somos una iglesia profética, ¿no? Tú eres, Sí. y tú lo enseñas. La primera cosa que un profeta debe entender es que Dios le habla a través de la palabra, que Dios le habla a través de la escritura. Y su primer abordaje tiene que ser la Biblia misma. O si no, termina en esto. Formas que no tienen en cuenta a Dios, yo ya sé cómo hacerlo, le tengo el tirito, le tengo la manera. Así que Saúl nos empieza hablando en primer lugar de gobierno humano en cualquiera de sus expresiones. Wow. Pero Saúl significa más cosas que tenemos que decirles. Saúl también significa opresiones demoníacas. Cierto. Saúl terminó un poquito loco y el único que lo aliviaba era, pues como tú lo acabas de decir, el cántico de David. Es increíble, yo siempre me he impresionado de esto, hijo. Saúl jamás tuvo un canto propio para Dios, jamás. Tenía que vivir de los cantos ajenos. Wow. ¿No es como muy triste? Tráiganme a alguien que cante para que yo me tranquilice, porque él no tenía una canción para Dios. De hecho, la única vez que él profetiza es cuando Dios lo toma por sorpresa. Dios lo agarró por la espalda. O sea que si tú eres de los que Dios agarra por la espalda, estás bajo la unción de Saúl. Quiero decir, no el que la busca, sino aquel a quien le cayó como una señal un día, ¿no? Entonces Saúl cae en opresión también y jamás supo cómo salir de allí. Tenía que buscar ayuda de afuera. Tremendo. Es una realidad que en realidad, si miramos en esto, para nosotros es un enemigo muy común, ¿no? El enfrentarnos a estas cosas de la rutina, del día a día, de toca hacerle, yo tengo que salir adelante, voy a hacerlo por mis propias fuerzas, a mí nadie me va a frenar, yo tengo que salir adelante, tengo que mostrar las cosas, y no solamente en la iglesia, sino en el resto de cosas. Y empezamos a darnos cuenta que nos va faltando esa comunión, nos va faltando esa intimidad, nos va faltando ese canto, esa expresión, ese anhelo individual. Y ahí es donde muchas veces nos damos cuenta que estamos sumergidos en depresiones, en ansiedades, en un montón de cosas, y decimos, ¿en qué momento fue que llegamos a este punto? Bueno, aquí estamos viendo uno de los enemigos que nos puede llevar a esa misma opresión que Saúl estuvo enfrentando. Tal parece que cuando hacemos las cosas a la manera de los hombres, lo que atraemos más bien es opresión, es peso sobre nosotros. Creo que ustedes recordarán, tú tal vez te acuerdes que les decía no hace mucho, cuando una persona cristiana que me decía, tengo muchas luchas homosexuales. Y el primer punto en el que yo me concentré con esa persona fue decir, ¿tú crees que Dios simplemente te quiere como una buena persona? O sea, primero definamos qué es una buena persona. Ahora,
Yo no digo que no haya códigos para hablar de alguna bondad, pero yo estaba enfatizándole el hecho de ser libres, ser personas libres, personas que no están atadas por nada de aquello de lo que Dios señala que puede causar atadura. Entonces miren, el contraste es chévere, porque someterme a Dios me trae libertad. Mira qué contraste, ¿no? Y más bien, Saúl, ¿a qué me invita? A independizarme de Dios. ¿Y en qué se convierte eso? En opresión, en enfermedad mental. Ustedes se dan cuenta cómo la gente amiga de las libertades, hablando de lo social y de lo político, la gente amiga de las libertades, por ejemplo, no está procurando gobernar a los demás, ni metérsele hasta la cocina de la casa. Pero los que ustedes han fijado, los que se llaman progresistas, se nos quieren meter hasta qué comemos. Que no comas carne, que cuidado, bebidas azucaradas, que le ponen impuesto a las bebidas azucaradas, pero ayudan a que la marihuana se Oiga, que es malo beber una gaseosa, pero que es bueno meterse un cacho de marihuana. Perdón pues por la crudeza. Dense cuenta que las cosas que son opuestas a Dios siempre nos quieren oprimir, apropiarse de nosotros. Cierto. Todo aquello que quiera apropiarse de ti, tu conciencia, tu paz, evidentemente no viene de Dios, porque Dios es liberador. Dios quiere, mire qué interesante, Dios quiere gobernarnos, no controlarnos. Dios quiere gobernarnos, no controlarnos. Y el vivir como Saúl, independientes de Dios, trae opresión y trae enfermedades, incluso mentales, como en el caso de Saúl, ¿no? Sí, yo creo que ese yo puedo. Yo puedo, pero por mí mismo, ¿no? Ese yo puedo. Es centrarme en el yo puedo y punto. No hay nada más. Cierto. Yo lo puedo lograr. Yo, a mi manera. Porque Pablo también decía, todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Pero puedo en puedo Cristo. Que otra versión me gusta mucho y la usa un basquetbolista que se llama Stephen Curry en sus zapatos y dice: puedo hacer todas las cosas. Puedo hacer todas las cosas. Y ese es su punto de partida para decir que hace todas las cosas que hace. Es porque puede hacer, pero en Cristo, que le da la fortaleza. Una última cosa que podemos decir de Saúl. ¿De qué es Saúl? Saúl es espíritu religioso. Miren, a mí me preocupa, yo no sé tú cómo lo ves, pero a mí me afana mucho cuando yo veo a la gente cristiana usando de manera tan inconsistente la palabra religioso. Ajá. De pronto tú le dices, mire, tal vez esa conducta puede que no sea una conducta agradable a Dios. Ay, no sea religioso. Ajá. O sea, le están llamando religioso a lo que sea. A mí me parece oportuno hoy decir aquí algo de eso. Porque nosotros no somos de los que prohibimos nada desde la tarima, ¿no? Ahí está el punto, ahí tal vez está el punto. ¿Recuerdan ustedes que el gobierno de Dios es liberador? Es lo que estamos diciendo. Ningún predicador, ningún líder cristiano, ningún líder genuino va a tratar de apoderarse de la conciencia de nadie, ni de decirle cómo tiene que vivir, pero sí le va a exponer lo que Dios dice. Y entonces lo que trae el gobierno de Dios es libertad, pero libertad para poder realmente, una libertad que resulta de un sometimiento voluntario. Y mira qué interesante, ¿no? Sí. Un sometimiento voluntario que produce libertad, y Dios nunca me ata a Él, sino más bien entonces sigo siendo atraído porque hay más libertad cuanto más yo me someto. Es una cosa interesante. Sí. El espíritu religioso, déjenme decirles 3 cosas de ese espíritu. 1, es arrogante, es el yo puedo a mi manera, yo lo voy a lograr. ¿Se acuerdan ustedes de mi anécdota con el Hare Krishna? Que cuántas veces los cristianos tenían relaciones sexuales por semana. Creo que ustedes eso lo recuerdan, ¿no? Que para demostrarme que ellos eran mejores que nosotros. Religiosidad, la primera cosa es arrogancia. La segunda cosa que es religiosidad es apariencia. Esa sí que es cierta. Una persona es religiosa cuando aparenta lo que no es cierto en su interior. Cuando está mostrando algo que es solamente un cascarón, que tú lo tocas y suena hueco. Y la última cosa que es un espíritu religioso es autosuficiencia. Autosuficiencia. Entonces, por favor, no le llames religioso a cualquier cosa. O no llames religioso a alguien que de pronto te está diciendo, quizá el estilo de vida al que Dios te invita no es el que tú tienes. Ay, no sea religioso. No, religiosidad tiene que ver con, digan conmigo por favor, arrogancia, apariencia, autosuficiencia. Sí, hay algo que pues del Amazonas llegamos con muchas historias, ¿no? Y yo creo ¿Cómo fue el dicho? Que hablando más que un misionero recién salido de la selva. Yo creo que una de las cosas que a mí más me impresionó fue entender yo nunca había estado en Leticia tampoco, no sé si alguno de ustedes ha estado en Leticia, pero bueno, pero estuve en Leticia. Tú estuviste en Leticia. En Leticia me impresionó algo y es que nos dijeron vayan a Brasil.
Y en mi cabeza estaba como, hay un caminito, hay un control migratorio y allá entra Brasil. Dije, debe ser pequeño, pero ahí... Claro, debe existir. En realidad hay un obelisco y una línea en blanco que ya está medio borrada porque hay ahí de todo, de casas de cambio, transporte, todo. Y de repente una línea como esto y ya estás en Brasil. Y empiezan a hablar portugués y los señales están en portugués y te cobran en reales. Pero si uno se devuelve, da un pasito hacia atrás, ese mismo que te habló en portugués te habla en español. Y en realidad dije, Dios mío, es que esto realmente no es, esto no son dos países, esto es una misma ciudad, es una misma nación. Y el Señor me habló en ese momento y me dijo, es que las líneas o las fronteras son líneas humanas, son líneas que ponen los humanos. Y el Amazonas, pues tú miras el Amazonas es una nación en sí misma, es un país completo. Y el Señor me decía, y así es conmigo. Tú muchas veces pones límites y pones fronteras cuando yo tengo algo mucho mayor. Y yo creo que eso es lo que es el espíritu religioso que Saúl viene a pelearle al espíritu davídico, y es poner esas líneas humanas, ¿no? Crear una catedral, una capillita aquí en un pedazo de mi vida donde aquí funciona Dios, pero en el resto de cosas yo me hago cargo, porque ahí están las fronteras. Y lo que el Señor me decía es, borra esas fronteras. Las fronteras son líneas que el hombre pone, no las que yo pongo. Muy bien dicho, muy bien dicho. Gloria a Dios. Eso merece un aplauso para el Señor, ¿no? Miren que en última Saúl entonces nos habla de todo lo que pueda ser independencia y todo lo que pueda ser basado en la estricta capacidad humana y en lo que a los seres humanos nos parece correcto o nos parece bien. Y fue el más fiero, escuchen esto, no se les olvide, el más fiero perseguidor de David, el más fiero. Así que el primer gran adversario tiene que ver con Saúl, o la manera de los hombres, es como lo estamos llamando, la manera de los hombres. Nosotros tenemos a veces esos espacios de gobierno nuestro donde decimos, bueno, esto lo llevamos a nuestra manera, no sometimiento a todo. Y esto nos lleva, para cerrar esta mañana, y creo que solamente pudimos uno. Está perfecto. Eso nos lleva a un pensamiento: ¿qué hacemos frente al espíritu de Saúl? Un adversario formidable, formidable. ¿Alguno se sintió identificado con este enemigo? O sea, ¿vio este enemigo frente a frente con lo que hemos hablado? O inclusive lo tiene durmiendo en su propia cama. Dice... No me refiero al cónyuge, ¿no? Sí. A propósito. No, por si acaso, no vais a que alguien diga, se da cuenta que ustedes... Lo tienen en el espejo. Miren, para enfrentar el espíritu de Saúl, un par de cosas, y vamos a hacer algo juntos. Sometimiento voluntario y consciente a Dios. Sometimiento voluntario y consciente. Lo hemos dicho en este púlpito. El amor de Dios es tan grande por ti y por mí, que está dispuesto inclusive a dejarnos ir libres de su propia persona, si eso es lo que queremos, si eso es lo que insistimos. Dios no me controla, Dios quiere gobernar mi vida. Saben ustedes que, yo creo que tú te acordarás cuando yo he hablado, buscando sinónimos del gobierno, yo me encontré con una expresión de aviación que se llama el gobierna. Y sorpresa, el gobierna es ese, ¿cómo llamarlo? Como ese conito de tela que ustedes habrán visto en los aeropuertos, en diferentes partes, inclusive algunos tienen un gallo encima, y ese conito de tela dice, obviamente una boca es más estrecha que la otra, es un cono abierto a ambos lados, para mostrar hacia dónde corre el viento, hacia dónde está corriendo el viento. Ese es el gobierna. ¿A ustedes les gusta el cine? Sí, señor. Tengo 61, ¿no? Yo creo que ustedes recordarán la famosa película de Tom Hanks, El Náufrago. Bueno, yo me acuerdo de todas las de Tom Hanks, ¿no? El Náufrago, esa es una peliculaza, pero yo me acuerdo de la última escena, cuando él va a entregar el paquete que lo acompañó en todo su naufragio. Y cuando él entonces identifica, de una manera muy curiosa, ojalá se vea la película y me van a entender lo que estoy diciendo, ve que hay una joven mujer que va con su camioneta, y en la parte de atrás de su camioneta tiene dibujado el logo que él tenía en su paquete. Y entonces se queda él pensando, pero antes de salir corriendo detrás de ella, se para en el cruce de caminos
y empieza a ver hacia dónde está soplando el viento. Para mí esa escena es espectacular. ¿Qué dijo el Señor? El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, pero tú no lo ves, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Bien, hasta ahí bien, el resto es el rollo. Así es todo el que es guiado por el Espíritu. Qué impresionante, qué impresionante. Es la brisa suave. No es el Dios controlador, ni manipulador, ni abusivo. ¿Saben que muchas personas tienen problemas con Dios de verdad por el abuso que vivieron en su casa? Muchos, de verdad. Y quizá alguno aquí está enfrentando a un Saúl por ese lado. De hecho, una jovencita un día me dijo: yo imagino a Dios como mujer. Pero la razón fundamental en ese caso es que tuvo una mala experiencia con todos los hombres de su vida desde que era niña, empezando por su padre y sus líderes en la iglesia, que le mostraron no a un Dios varón ni siquiera, sino a un Dios macho, que no es lo mismo. Yo estaba muy impresionado, muy impresionado. Inclusive, curiosamente, yo decía: tal vez no recordarás que hombre y mujer ambos salen de Dios, porque Dios nos hizo a imagen suya, dice la Biblia, a imagen de Dios nos creó, varón y hembra nos creó. Entonces, sometimiento voluntario es un gran antídoto para Saúl. Es algo que yo voluntariamente me pongo debajo de él. No sé si te ha pasado a ti, cuando uno viaja, Pastor Danilo, Carmen Lilia, y de pronto es un predicador invitado, hay una presión, hay un estrés horrible encima, ¿no? Porque la cosa es que yo no salga ahí con un, disculpen la expresión, un chorro de babas, decimos, que no salga con alguna tontería, y entonces fácilmente las motivaciones del corazón pueden empezar a cambiar, ¿no? Totalmente. Entonces ya yo no estoy pensando en decir lo que Dios quiere que yo diga, sino en, pues, gustarle a la gente, gustarle a la gente. O a veces, de pronto, ¿será que me dan ofrenda? Yo de vez en cuando descubro en mis distintos viajes cosas que de pronto digo: esto no me gusta. Entonces vengo al Señor y le digo: necesito tener los motivos correctos para poder hacer lo que hago. Necesito tu ayuda. El hermano Arturo, el profeta inglés, él decía: humíllense bajo la mano poderosa de Dios. Y él decía: humíllense, es la manera como Dios dice, Él no nos va a humillar. Cuando llega a ese punto que Dios humilla, es porque ya han pasado todos los límites, porque Dios lo que quiere es que yo mismo me humille debajo de la mano poderosa de Dios. Dependencia en lugar de independencia, Andrés David. Dependencia en lugar de independencia. Una conexión continua, constante, un Constante, cántico, como sí. dice la palabra también, que estemos todo el tiempo con cánticos, alabanzas, como decía, lo estoy parafraseando, versión Andrés Peña, que es con cánticos, con himnos, salmos, que todo lo que salga de nuestra boca. Yo veo Gabito, el pastor Gabriel, siempre llega a la iglesia y nos deja una canción de esas antiguas pegada en la cabeza, porque él siempre está con esos cánticos, con eso que Dios le pone en el corazón y nos deja pegada la canción después. Quedamos ahí con el gusanito de la canción que nos deja. Pero a mí me parece un ejemplo muy práctico y muy bonito de eso, de estar consciente de la presencia de Dios todo el tiempo en todos los lugares donde yo estoy. Y yo creo que esta es la clave de la dependencia. Yo no trabajo en lo secular y vengo a la iglesia a hacer la recarga espiritual. No, yo todo el tiempo soy espiritual. Y no trabajo, mi trabajo es mi vocación, y mi vocación es mi trabajo también. Y yo creo que tener eso claro nos hace mucho más dependientes de la presencia de Dios, porque en cualquier momento las cosas pueden cambiar. En cualquier momento. Yo le decía a los muchachos, otra vez de Amazonas, ya no es de Israel, ahora es de Amazonas. Les decía a los muchachos en el devocional: en la teoría ninguno de nosotros diría que está dispuesto a morir por Jesús, porque ¿quién va a querer morir, no? ¿Quién va a decir yo me quiero morir? Bueno, a no ser que ya esté con pensamiento suicida y lo quiera camuflar ahí. Pero la realidad es que ninguno de nosotros dice: soy capaz de morir por Cristo, de ir a mirar esos videos de esos misioneros torturados, puestos a cosas extremas. Pero en la práctica, les decía, en la práctica, muchachos, aquí estamos dando la vida, dando la vida por Jesús. Y esa es la dependencia continua, saber que en cualquier lugar, en cualquier situación, sin saber lo que podría pasar, aún en medio de las circunstancias más difíciles, sabemos que Dios
es gobernante, está en control de nuestras situaciones y Él está presente en cada momento. Eso es dependencia continua, sabiendo que en cualquier momento puede pasar algo terrible, pero aún así mi dependencia, mi confianza, mi amor, mi gratitud, todo está en el Señor y no en asegurar mis cosas. Y aquí es que esto es lo que tengo y aquí déjenmelo tranquilito y aquí ya, listo. Muy bien. Eso no es dependencia. Con razón la Biblia dice, oren sin cesar, ¿no? Ah, pastor, pero yo trabajo. Sí, todos trabajamos, unos en una cosa, otros en otra. Creo que es lo que estás diciendo. Continuamente, 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 continuamente. Porque dicho de otra manera, igual te has dado cuenta que siempre tú estás dialogando, estamos dialogando con nosotros mismos, ¿no? Los diálogos con nosotros mismos son a veces muy animados y a veces son terribles, ¿no? Esos diálogos con nosotros mismos llegan con tantas cosas. Dialogar con Dios de manera permanente. Dependencia es una actitud del corazón, no es un formato. No es un formato y no se define por cierta manera esa actitud del corazón. Ese es el rollo con Dios, que Dios mira el corazón, ¿no? Que Dios no mira la apariencia. Fue lo que le dijo el Señor a Samuel. Siendo Samuel un profeta, Dios tuvo que decirle: el Señor no mira lo que el hombre mira la apariencia, pero el Señor mira el corazón. Vamos a hacer lo que tú dijiste para cerrar. Saúl es el primer gran enemigo de David. Saúl, quiero invitarte a que te pongas de pie en este momento, porque no es simplemente repasar conceptos bíblicos, no es simplemente aprender acerca de estas cosas. Lo que queremos es que sea algo vivo para nosotros, que sea algo vivo en nuestros corazones, porque nosotros somos una iglesia davídica. Y si tú estás aquí en este lugar y consideras la casa como tu casa, estás bajo una unción davídica. Dile al que está al lado tuyo: estás bajo una unción davídica. Y evidentemente unos de estos enemigos, o todos estos enemigos, van a venir en contra tuya, en contra de la unción que hay en ti, la unción de David, del corazón de David. Y Saúl representa todo esto que venimos hablando: autosuficiencia, orgullo, siempre estar altivo, ¿no? Como la cizaña. Como la cizaña. Las fronteras, todas estas cosas. Cierra tus ojos, comienza a meditar en esto. Y si tú identificas alguna de estas cosas que ha estado siendo recurrente en tu vida: no, yo tengo el control de las cosas, yo puedo manejar esto. Yo siento que estoy bien. Pero es que yo vengo a la iglesia. Todas estas cosas que nos empiezan a dar un reflejo en realidad de lo que la situación en la que estamos viviendo, donde tal vez poco a poco hemos marcado una distancia con el Señor, poco a poco hemos cambiado nuestra comunión con Dios por una religión y una dinámica religiosa. Y yo quiero invitarte, así como el Señor me habló en ese momento allá en la frontera, en Leticia, donde el Señor me dijo: estas fronteras son líneas que el hombre pone, pero no las que yo he puesto. Yo creo que hoy una manera práctica, a través de estas tres cosas que te hemos hablado, pero una manera práctica hoy es tomar una decisión de eliminar estas fronteras, de eliminar estas líneas, de decir: Señor, yo no quiero una religión, yo no quiero una comunión de templo contigo, yo quiero una comunión viva contigo. Yo quiero entender lo que David experimentó en tu presencia. Yo rompo y yo borro hoy esas fronteras en mi vida. Yo vuelvo a ti. Yo regreso a ti. Si tú sientes en este momento que yo quiero invitarte de una manera profética, de una manera visible para todos, como un testimonio de lo que tú estás decidiendo hoy. Si tú estás sintiendo muy fuerte que necesitas ir en contra de esto que llamamos Saúl, de este espíritu que viene contra la unción davídica, yo quiero invitarte aquí adelante y que podamos orar por ti en este momento antes de cerrar la reunión. Y cuando tú pasas adelante, estás tomando una decisión diciendo: yo rompo estas fronteras, yo decido hoy renunciar a mi autosuficiencia, yo decido renunciar a todo esto que hemos hablado hoy. Venga más adelantico, venga. Quien lo quiera libremente, es como una forma de decir: quiero a Saúl fuera de mi ámbito. Exacto. Me someto a Dios.
reconozco a Jesús como el Señor de mi vida en la práctica, no solamente en lo que decimos. El Señor se quejaba de eso a través de Isaías. Este pueblo me honra de labios, decía, pero su corazón está lejos de mí. Ahora, no estamos hablando de algunos fracasos que a veces tenemos, todos fracasamos. Estamos hablando, y cada uno puede saberlo, cuando realmente yo digo, no, yo necesito algo en mí que signifique que acepto el gobierno de Jesús sobre mi vida, que no es lo que Dios dice y la palabra de Dios sino es la palabra de Dios mi absoluto, y Jesús el Señor. De hecho, lo que en Roma causó la persecución a los cristianos fue que dijeran: César no es el Señor, Jesucristo es el Señor. Y pagaron con su vida por una frase que uno diría, tan fácil de decir. Bueno, no es tan fácil cuando llega uno al punto donde le dicen: si no reconoces que César es el Señor y que Jesús no es el Señor, te vamos a matar. Costó la vida de muchos. Así que decir de otra manera, déjenme hacer como una, no sé cómo se identifica esto, un ejemplo. El señorío de Cristo cuesta la vida. Que Jesús sea el Señor cuesta la vida. Ponerla a sus pies. No te olvides, no es una apariencia, no es un melodrama, es una actitud del corazón en la que me someto a Jesús, creo en sus palabras, confío en eso. En esos días he pensado mucho que a la generación en la que estamos hoy, la generación cristiana en la que estamos hoy, tenemos que volver a enseñarles desde el ABC y desde qué dice la Biblia de esto, por qué dice aquello, porque tienen en su cabeza como lo que Dios dice, sí, pero. Cierren sus ojitos aquí, y ustedes que están desde allá extiendan sus manitos para los que están aquí al frente. Gracias por estar dispuestos y valientes ustedes que pasaron aquí adelante. Muchachos, equipo, podemos comenzar a orar. Señor, y hoy de manera clara y evidente nos levantamos contra este enemigo, no con orgullo, no con nuestras propias fuerzas, Señor, sino diciendo que no podemos con nuestras propias fuerzas, Señor, que no lo podemos hacer por nosotros mismos, Señor, que no podemos encontrar en nosotros nada que valga la pena, Señor, sino que en realidad necesitamos tu presencia en cada cosa, en cada aspecto de nuestras vidas. Borramos todas estas fronteras. ¿Qué tal si dices conmigo: yo borro hoy las fronteras que yo he puesto y declaro que soy todo tuyo, toda una nación, tu nación? Comienza a recibir ahí la libertad de Dios en tu corazón. Comienza a respirar ese toque del Espíritu Santo sobre ti en este momento, y empieza a sentir esa libertad de toda esa tensión que has estado cargando por ser responsable de tus propias cosas. Nosotros no fuimos diseñados para cargar nuestro propio peso, no nuestras propias cargas. Jesús sí dice que llevemos otra carga, ¿no? Y es su carga. Recibe ahora su carga sobre ti. Es como su yugo sobre tus hombros. Le decía, sigan así con sus ojitos cerrados. Le decía a una persona allí en Indianápolis, la que les conté, le decía: la idea es que estemos en los hombros de Jesús, siendo conducidos por Él, sobre sus hombros. Porque Goliat también puede decir: yo puedo servirle a Dios con mis fuerzas. Y vamos a tropezar un día dándonos cuenta que no alcanzan, que no son suficientes. Yo un día me puse a pensar: Señor, ¿cómo hago en otro escenario, como hombre casado, para amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, como me manda la Biblia que la ame? Y no encuentro fuerza en mí, no encuentro capacidad suficiente. Entonces comprendí que no era amar imitando el amor de Jesús, sino era amar con el amor de Jesús, que yo necesitaba tener un bautismo del amor de Dios para amar con ese amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos, un instante más, ya vamos a cerrar este momento, pero quédate ahí recibiendo el Señor, quebrando cosas en tu vida, liberándote de situaciones, de vicios, de adicciones, de pensamientos. Se rompen ahora en el nombre de Jesús. Yo tomo autoridad sobre todas esas cosas que han venido sobre ustedes.
a traer depresión, a traer ansiedades, a traer pensamientos de fracaso. Yo veo que muchos de ustedes han estado en este tiempo diciendo: tal vez yo soy un fracasado, tal vez no voy a lograr nada con mi vida. Bueno, eso es lo que el Señor te está diciendo hoy. Es que tú no puedes, es que conmigo, en mi presencia, es que vas a poder realmente experimentar la plenitud de lo que yo digo de ti. Amén. Bienvenido, Espíritu Santo. Gracias porque nos revelas este enemigo de la unción davídica. Gracias porque hoy decidimos quebrantar nuestros corazones, Señor. Decidimos inclinar nuestra cabeza. No vamos a ser más de hombros para arriba. No seremos más personas orgullosas. No seremos más de aquellos que dicen: yo tengo el control, yo sé lo que estoy haciendo, yo lo puedo llevar bien. No más, Señor. Renunciamos a esas palabras, renunciamos al yo tengo el control, a la autosuficiencia, al creernos nuestros propios dioses. Renunciamos a eso, Señor, y le damos la bienvenida a esa unción davídica de humildad, de un corazón humilde que sabe que nada puede hacer sin ti, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Qué tal si le damos un aplauso al nombre del Señor? Gloria a Dios. Próximo domingo seguimos hablando de los enemigos de David. Les anticipo cuál sigue. Se llama Goliat. Vamos a ver qué significa. Por favor, levanten sus manos a los cielos. Ustedes también en su casa. Déjenme bendecirlos con estas palabras. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire a la cara y te dé. El Señor te renueve su misericordia y ponga sobre ti su perfecta paz. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Las letras de tu nombre son gotas de bálsamo que tú has